Hola, soy el Dr. Brian Owen y en este video vamos a hablar de todos los aspectos más importantes del capital social de las sociedades por acciones simplificadas. Vamos a hablar de los aportes, qué puede aportarse, qué no puede aportarse. Vamos a hablar de la integración de los aportes. Vamos a hablar de la responsabilidad cuando no se integran los aportes y qué pasa cuando el socio no integra los aportes. También vamos a hablar de el capital social, cómo se integra, cuál es el mínimo y qué dice la doctrina justamente de la posibilidad de que el capital social sea tan poco como el que requiere la SAS y qué hace la justicia en los casos en que esto es detectado. Todo eso vamos a ver en este video. Es importante que mires el video hasta el final porque los videos lo hago pensando en vos, lo hago pensando en la asesoría que tenés que darle a tus socios, a tus clientes. Por ejemplo, cuando sos un contador y te preguntan sobre la SAS, que quieren constituir una SAS, te preguntan sobre las cosas que tienen de bueno y las cosas que tienen de malo la SAS, vos tenés que saber qué decirles. Y para eso hago los videos, para que tengas esto en tu arsenal, para poder brindar un mejor servicio y para que en última instancia te pague más en el futuro. Así que quédate atento hasta el final del video. Como todos los videos, vamos a empezar con un caso práctico que te voy a dar la información a lo largo del video para resolverlo. Y cuando termine el video vamos a dar la respuesta de qué es lo que pasaría, qué es lo que decidiría el juez en el caso en particular. En este caso, el caso es el siguiente. 4 personas crean una SAS y se comprometen a aportar la misma cantidad de dinero, es decir, van a ser socios en partes iguales. Integran el 50% del capital social suscripto y pactan el resto de la integración en un plazo no mayor a 2 años. Pasan los 2 años y uno de los socios no integra el aporte al que se comprometió, es decir, no está en la totalidad del capital social suscripto integrado. La sociedad no toma acción al respecto, las acciones que puede tomar las vamos a ver en el video, y poco después pierde un juicio a la sociedad y hay que pagar. La sociedad tiene que pagar el total del capital social suscripto, es decir, todo el capital social, porque es una obligación que requiere más de capital social, pero como es una sociedad con responsabilidad limitada, paga solamente con su capital social. Entonces la falta de la parte del socio que no integró el aporte es requerida. ¿A quién le puede obligar el juez a pagar la parte que falta del capital social? La respuesta al final del video. Vamos a empezar diciendo que el capital social de una SAS se representa por acciones. Justamente es una sociedad por acciones simplificada. Esto significa que el capital social se va a dividir en porciones pequeñas que se van a llamar acciones y cada socio va a tener una cantidad de acciones. Estas acciones pueden ser, tienen que ser nominativas, es decir, tienen que estar a nombre de alguien, no endosables y pueden ser preferidas o ordinarias. Las ordinarias pueden tener más de un voto, las preferidas van a tener mejores derechos económicos, ya sea a los dividendos al final del ejercicio económico, ya sea a la distribución del remanente al finalizar la sociedad, al liquidarla. Los aportes pueden ser en bienes dinerarios o no dinerarios, es decir, dinero o cosas concretas o derechos. Si es un aporte en un bien dinerario, es decir, si es en dinero, si es en pesos, si es en dólares, hay que integrar por lo menos el 25% del capital social al momento de suscribirlo. Es decir, yo voy a ser socio de una SAS, me suscribo al capital social, suscribo $100.000. En ese momento tengo que integrar el 25%, es decir, tengo que integrar $25.000. Si yo integrara como aporte, a diferencia de dinero, integrara un bien, es decir, integrara un derecho, ya sea una marca, ya sea una patente, si integrara un inmueble, es decir, si doy un lugar donde va a funcionar la sociedad, una casa, un edificio, si doy un automotor, estos derechos, estos bienes no dinerarios tienen que integrarse al 100% al momento de la suscripción. Es decir, no se puede integrar la mitad del auto cuando se suscribe y integrar la mitad del auto 2 años después, sino que integrar el total del valor del auto, es decir, que se aporta a la sociedad al momento de suscribirlo. ¿Qué pasa si el socio no cumple con su aporte? Es decir, pasan los 2 años, como en el caso práctico, y no integró el aporte. La sociedad puede hacer muchas cosas. Puede primero no hacer nada, obviamente, no va a pasar nada si la sociedad no reacciona a este incumplimiento. Después puede los derechos que le faltan integrar, es decir, suscribió 100.000. Pagó 50.000, hay 50.000 que quedan en el aire. Esos derechos los puede vender en remate público, si es una sociedad que no cotiza en bolsa. Si cotiza en bolsa, los va a vender en el mercado de capitales. Puede decretar la caducidad del derecho del socio y puede también
hacerle juicio al socio para ejecutar el patrimonio, ejecutarle bienes patrimonio al socio para traer del patrimonio del socio al patrimonio social lo que falta de integrar, y obviamente el socio va a tener las acciones que suscribió. Obviamente también va a tener que pagar el socio, si así lo dice la sociedad, va a tener que pagar intereses y va a tener que pagar daños y perjuicios por lo que haya causado la demora, la no integración, es decir, la mora del socio en la integración de los aportes. Si estás buscando más detalles sobre este tema, te invito a que revises el post del blog relacionado con este video en particular. En la descripción del video vas a encontrar el link al post del blog específico. Ahí vas a encontrar esta información del video y mucha más, que la dejo afuera para que el video sea más claro, para que sea más redondito, para que sea más bueno de mirar. Así que te invito a que visites el blog, revisalo en el link en la descripción del video. Contame después qué te pareció. El capital social de una sociedad por acciones simplificada es de 2 salarios mínimos vitales y móviles, el mínimo. Es decir, se puede crear una sociedad, se puede hacer el trámite con el capital mínimo, que es 2 salarios mínimos vitales y móviles. Y si este aporte, si este capital social está realizado en aportes en dinero, se tiene que integrar el 25%. Es decir, se tiene que integrar medio salario mínimo vital y móvil del capital social para poder crear la sociedad. Obviamente el resto hay que integrarlo en un plazo no mayor a 2 años, como te estaba diciendo antes. Esto trae muchos problemas. ¿Por qué? El capital social tiene varias funciones. Tiene 3 funciones específicamente. Tiene la función de garantía, es decir, el capital social tiene que ser una posible garantía de los acreedores que saben que se van a poder cobrar de eso en caso de que la sociedad no cumpla con sus obligaciones. Cuando es 2 salarios mínimos vitales y móviles, sabemos que esto no va a alcanzar. Y estas son cosas que critica duramente la doctrina, muchos autores de la doctrina nacional. Segunda función, el capital social tiene que ser suficiente cuando creas la sociedad para que empiece la actividad comercial. Con 2 salarios mínimos vitales y móviles y con una posibilidad de integrar el 25%, la SAS no va a tener el capital social ni para alquilar el espacio en el que va a funcionar, ni va a tener el capital social para comprar los libros. Es decir, no alcanza ese capital mínimo de la SAS. Esto es otra cosa que la doctrina critica duramente. La tercera función es la de servir como unidad de medida para saber en cuánto participa cada socio, para saber cuántos votos tiene y saber cuánto le corresponde de dividendos al final del ejercicio. Por otra parte, y al igual que en la sociedad de responsabilidad limitada, y esto es muy importante porque es la respuesta al caso que te di al principio del video, los socios van a ser responsables solidaria y limitadamente por la parte que le falta integrar a los demás socios. Es decir, en el caso práctico, faltaba a un socio integrar la mitad de su capital social suscripto. Esto significa que por esa mitad que falta, todos los demás socios van a responder solidaria y limitadamente, es decir, se les puede reclamar a cualquiera de los socios ese 50% que faltaba y después se van a arreglar entre ellos a quién le correspondía pagar y quién termina pagando efectivamente. Esa es la respuesta al caso, igual quédate que te voy a decir más cosas. La doctrina critica duramente el tema de que la SAS puede tener un objeto plural y desconectado, es decir, puede dedicarse a muchas cosas que no necesariamente tienen que guardar relación entre sí. Puede dedicarse a la construcción, puede tener una pizzería y puede también tener una planta química. No hay problema con esto para la SAS, lo cual implica que el capital social va a ser muy desigual. ¿Por qué? Porque para realizar las actividades de una química, de una bioquímica, no es el mismo capital social que para tener que llevar adelante una pizzería y mucho menos una fábrica de lo que sea. Entonces, el capital social puede ser suficiente para realizar algunas actividades y es insuficiente para realizar otras, lo cual significa que cuando haya que pagar por un juicio, el juez tiene que medir esto y es muy difícil medirlo porque es difícil estimar cuánto el capital social necesita específicamente una sociedad para cumplir con un objeto determinado y no con los demás. También las obligaciones que va a contraer una constructora no son las mismas obligaciones que va a contraer una pizzería. Entonces,
Si el capital tiene que ser suficiente como para garantizar a los acreedores de las obligaciones de la sociedad, el capital tendría que ser muy alto, cosa que no termina pasando porque los empresarios lo que buscan es limitar su responsabilidad lo más posible, y una sociedad de responsabilidad limitada como es una SAS, esto significa que el capital social sea lo más bajo posible, porque así arriesgan lo menos posible. La doctrina se queja de esto y dice que esto es un supuesto de abuso de derecho, porque en la práctica lo que está haciendo el empresario es hacer que los demás corran el riesgo de su actividad empresaria. Es una actividad realizada con mala fe, es decir, con falta de buena fe, y la ley estima que esto es una causal de nulidad, lo cual significaría que es una muy buena forma de hacer extensible la responsabilidad de la sociedad a los socios, es decir, hacer a los socios responder solidaria y limitadamente por las deudas de la sociedad, aplicando la doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica por infracapitalización de la sociedad, es decir, el capital social de la sociedad es insuficiente para la sociedad, para el funcionamiento de la sociedad y para la garantía de las obligaciones de la misma. Esto es algo que la Cámara de Apelaciones Nacional en lo comercial tiene dicho en fallos tan recientes como de 2014 y 2017, en los cuales aplica esta doctrina en estos supuestos específicos. Si necesitas asesoramiento para crear una SAS y no te querés mandar la cagada del siglo y terminar teniendo problemas judiciales, los cuales no se te aplique la responsabilidad limitada y termines pagando con todo tu patrimonio por las deudas de la sociedad, podés contactarte conmigo haciendo clic en el link en la descripción del video. Va a estar mi teléfono, me das un mensaje por WhatsApp y agendamos una sesión de videollamada. Si no, puedes mandarme un mail al mail que aparece en la descripción del video. Me puede tener hasta 5 preguntas y te lo voy a responder tanto gratis como 72 horas por ser la primera vez. Si el video te sirvió, si la información es útil para vos, suscríbete al canal para no perderte los futuros videos. Nos vemos pronto.